Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes de poder o también conocidas como PSU por sus siglas en inglés. Vamos a hablar un poco sobre la certificación 80 Plus y la diferencia que hay entre una fuente de poder que no tiene esa certificación y una fuente de poder que sí tiene esa certificación. Para poder entrar en contexto sobre fuentes de poder tenemos que tener en cuenta los tipos de energía que se están utilizando. El primer tipo sería lo que es la energía en forma de corriente alterna o CA que llega a tu casa, ya sea por medio de los cables de poste de luz o por las estructuras que van abajo de las construcciones de los hogares. Pero pues eso es otro tema. Y también está la energía que nos interesa a nosotros, que sería la corriente continua, que es la que necesita el computador para trabajar. Para representar la corriente alterna, la podríamos ver de esta manera, con picos y bajones, que es de la manera que llega a tu hogar. No llega de una manera constante, sino que va a depender de muchas condiciones para que ésta llegue constante o llegue con muchas variaciones. Aquí es donde entra lo que es la funcionalidad de la fuente de poder. La fuente de poder tiene el trabajo de obtener esta energía de tu casa o de la pared. Y adentro, con todos sus componentes, empieza a desdoblar la corriente alterna y transformarla en corriente continua, de tal manera que esta energía vaya más constante y con menos picos de energía. Claro, no se va a poder convertir al 100% y que esta quede totalmente constante o en nuestro caso de nuestro limpiapipas que quede totalmente derecho. Va a tener pequeñas oscilaciones y estas se deben a que hay una pérdida de energía mientras se está convirtiendo la corriente alterna a corriente continua. Como esta no tiene una salida, esta energía que se pierde empieza a irse en forma de calor y es por eso que las fuentes de poder se empiezan a calentar y tienen un ventilador para empezar a disipar ese calor que se está haciendo constante y evitar que en algún punto la fuente de poder falle por una sobrecarga de calor. Aquí es lo interesante. Surgió el proyecto de 80 Plus, que más que hacerlo con una certificación de rendimiento o de capacidades altas, como muchos lo llaman, surgió como un proyecto ecológico. Varias empresas, la principal creo que fue Energy Star, que promovió esto, fue para el proyecto pues, ecológico más grande electrónico conocido. Sabía que había un desperdicio de energía y empezó a realizar ciertas pruebas con el fin de que una fuente de poder otorgara la energía que dice y que la energía que se pierde sea menor aún. Por eso es 80 plus, porque te dice que el 80% de la energía que te está dando es una energía limpia, que no tiene variaciones, que no tiene picos como los de hace rato, sino que va a mantenerse casi siempre constante. Aquí lo interesante es lo siguiente, después de que surgió esa certificación, muchos empezaron a llamar a las fuentes de poder convencionales como fuentes genéricas, lo cual no es así. No es que sea una fuente genérica, simplemente es una fuente de poder mal diseñada o no mal diseñada, sino que una fuente de poder funcional, totalmente funcional. ¿Por qué funcional? Porque te va a otorgar la energía para poder trabajar con un ordenador normal, común, como los que se pueden utilizar en una oficina, en tu casa o en alguna tienda o supermercado donde solamente se ocupa para utilizar programas como paquetería Office o Open Libre o algún otro que sea referente a trabajo de oficina. No necesitas otorgar 600, 500 watts con que una fuente de poder de esta, que en específico es de 500 watts,
logre darte mínimo 300 watts, ya logras poder trabajar con un computador. La certificación 80 Plus, cuando surgió, la comenzó a adoptar más aquel tipo de consumidor que buscaba lo más eficiente en energía. ¿Por qué? Porque los componentes empezaban a salir más sensibles ante las variaciones de energía y ya no bastaba una fuente de poder normal o convencional y necesitaban algo que otorgara mucho más energía, porque había veces que a la tarjeta madre le conectaban casi todos los posibles componentes: la tarjeta de video, tarjeta de red, una capturadora, algún adaptador de disco M2, le ponían todos los ventiladores y empezaban a ver que fuentes de poder como estas se quemaban o dejaban de funcionar, pero era porque se sobrecargaban de calor, y que a pesar de que dijeran son 500 watts los que me está dando, los que me va a dar, y ya a la hora de trabajar la fuente de poder no podía llegar a los 300 watts o llegaba a los 400, pero cuando empezaba a generar calor, empezaba la pérdida de energía y al final no podías obtener ni la mitad de los watts que te indicaban, pero era porque estaban sobrecargando la fuente de poder, porque eran demasiados componentes y optaban por comprar fuentes de poder con valor de hasta de 700 watts para poder solventarlo. Empezaron a ver este tipo de proyectos y empezaban a ver que si a estas fuentes de poder las ponías con el mismo trabajo que estas funcionaban mucho mejor. Te soportaban todos los componentes y no había necesidad de irte a las fuentes de poder normales más altas. El proyecto fue, pues digamos, un éxito porque lograron pues ahorrar un poco de energía en lo que es la pérdida. Su disipación mejoró. De hecho, si vemos aquí el disipador, pues es mucho más grande. Creo que son 2 o 3 veces más grande que este disipador pequeño. Y no solo eso, sino el interior también tiene algunos disipadores pasivos, que serían como los metales que se les ponen a los chipset o algún otro componente que se caliente que no genere mucho calor. Y pues como les comentaba, fueron desglosando o haciendo a un lado, bueno, no desglosando, sería haciendo a un lado lo que son las fuentes de poder convencionales y se fueron quedando con las certificadas. Después salieron teorías, ideas y bla bla bla, que estas no daban lo que realmente dicen y que estas sí daban lo que dicen, otros dicen que no dan lo que dicen, que dan más, que dan menos, pero nos vamos a quedar con algo que muchos no ven o que nunca se dan cuenta. Aquí, en esta parte de la fuente de poder, podemos ver lo que es el término de total combinado de wattaje o wattage, como le quieran decir, y que te dice son 600 watts, pero si tú haces la suma de este, te da mucho más wattaje, o sea, te está indicando que está utilizando más. ¿Por qué? Porque uno de los implementos que se le hizo con la certificación 80 Plus es que tu fuente de poder trate de darte, en este caso, los 600 watts que te está indicando. Porque por medio de esas pruebas ven lo que se está perdiendo y para compensar esa energía que se está perdiendo incrementan los watts. Y a final de cuentas se quedan con un valor cercano al de 600 watts. Que digan, no, es que da 600 watts. No los da. No es exacta. La energía no es exacta. Podemos tener 590 watts o podemos tener 595, 96 o hasta 601 watts en algunos casos, 615, que nos esté aportando la fuente de poder a nuestro computador. Pero a final de cuentas, esto es lo que te va a dar el valor, la combinación total. Si haces la suma, te va a dar pues realmente más, porque 120 y 540, aquí ya van 660. Aquí son 15, entonces serían 675 watts los que esta fuente de poder está absorbiendo de la pared, por así decirlo, y que por la pérdida de calor que se genera aquí,
Al final vas a tener lo que son 600 watts, poquito menos, poquito más de energía, como general en el caso de la certificación. Y entonces empiezan temas de que, bueno, pues ya una certificación va a determinar de que me va a dar la energía total y que me va a funcionar perfecto, pero no, hay cosas que pues se pasan de alto. Las pruebas que se realizan en 80 plus, la mayoría son a 20 grados centígrados. Son condiciones ideales y en la vida real nosotros nunca estamos a 20 grados centígrados constantes. Entonces ya cuando lo transpolas o transportas a lo que es la vida real, pues nosotros trabajamos en ambientes de 30 grados, 27 grados, 35 en algunas zonas. Y aquí ya te está dando eso que les comento, que no son los 600 watts que te va a dar, sino van a ser menos watts que te va a estar dando por el calor que se está ejerciendo en el ambiente. O sea, no es como que te digan ya a huevo me va a dar los 600 watts, pero pues va a tratar de compensar la pérdida. Por eso se llama 80 plus, porque ellos te aseguran que ya con todas las condiciones ambientales, al menos el 80% de energía que va a estar convirtiendo lo que es de corriente alterna a corriente continua va a ser eficiente totalmente. Si esto lo traspolamos a rendimiento, pues la mayoría sí se va por fuentes de poder mayores que dicen, no, pues mi computadora tiene un desgaste, supongamos, de 300 watts y sé que el 80 plus me permite al 80% de mi energía ser limpia mientras se está trabajando fuerte o se está supongamos, se está trabajando al 100%, pues ¿por qué mejor no me voy por una de 600 para que se quede en el punto medio? No se esfuerza de más, pero tampoco trabaja poco, porque es otra cosa. La certificación 80 Plus, cuando lo tienes en porcentajes bajos de rendimiento, no te hace ningún ahorro. Esto es más como para personas que les gusta estar trabajando constantemente, ya sea streameando o haciendo videos de YouTube, o en el caso de profesionistas industriales o profesionistas como un arquitecto, un diseñador que ocupan estar constantemente con su computadora, sí genera lo que es el ahorro de energía y lo que es la eficiencia, pero mientras menos del 50% se esté trabajando la fuente de poder, no va a haber un ahorro, o sea, sería lo mismo que esto, va a haber un desperdicio de energía, ya que si estás utilizando el 50% de tu fuente de poder y que ya tienes muchos componentes, pues sí ya vas a notar lo que es un ahorro de energía y la energía va a ser más estable y por ende tus componentes de la computadora van a mejorar. El rendimiento de toda la computadora se va a notar, va a ser un poco más rápida o vas a ver que tus juegos van a ir un poco más fluidos en comparación de una fuente de poder común. En mi experiencia, yo comencé con una fuente de poder común como esta y le otorgaba la energía necesaria en su momento a lo que fue la placa de poder, perdón, a la placa madre y a su vez al procesador y todos los componentes, pero se calentaba mucho porque mi computadora le añadí unos disipadores, unos ventiladores que me gusta que tenga bajas temperaturas para que trabaje de mejor manera. Entonces, lo que es la parte interna de mi computadora se mantenía fría, pero la parte inferior donde va lo que es la fuente de poder siempre estaba muy, pero muy caliente. Opté por cambiar por una fuente de poder certificada por el hecho de que tiene una disipación mayor. A mí no me interesaba tanto el ahorro de energía, a mí me interesaba más que se mantuviera más fría la parte de abajo porque llegaban momentos en los que la temperatura de mi computadora se disparaba. Entonces, en el caso de querer la computadora más fría, como en mi caso, yo opté por una fuente de poder certificada porque evitan que se sobrecalienten estas fuentes de poder. Que no voy a decir, no, es que no se calientan. Claro que se calientan, todas tienen una pérdida de energía en calor, ya dependiendo del trabajo que les estés dando.
Y pues muchos dicen, ya no puedo utilizar una fuente de poder común en mi computadora. Claro que sí la puedes utilizar, solo hay que tener en cuenta que no hay que tener saturado lo que es la placa madre con tantos componentes. Había un comentario que vi en unos videos referente a que si podía conectar esta fuente de poder con una placa madre de 8 pines, y claro que sí. Permítame un momento. Volvemos aquí con nuestra mini plaquita. Aquí en el caso de esta fuente de poder solo tenemos que buscar los pines de energía al procesador, y hay que ver las figuras que coincidan en lo que es el centro de energía. Aquí tenemos una pequeña muesca que es donde va a atorarse esto, y lo vamos a poner aquí. Encaja a la perfección, totalmente. Y vamos a tener que ver también esto. Hay fuentes de poder muy antiguas que estos conectores no los tenían, porque los llamaban conectores de 20 pines, y después se adaptó el de 24 pines para hacer más eficiente lo que es la entrega de energía. Y solo hay cuestión de que veas que realmente te queda conectado pues en los conectores. De hecho, es muy difícil no poder conectar uno de estos o conectarlo, porque ya estos vienen con sus figuras específicas y te va a permitir conectarlo. En el caso de que no sea, pues simplemente no va a entrar el conector, no va a entrar, y pues ya te está indicando, definitivamente está indicando que no es compatible. Pero sí, sí podemos utilizar estas fuentes de poder en placas así, pero les recomiendo que si tú vas iniciando y dices, oye, pues es que mi fuente de poder es de esa, pero yo quiero una buena placa, y no tengo el suficiente dinero, y pues no sé qué hacer. Pues yo digo que si solamente tienes tu procesador, una RAM o dos RAM, un ventilador y tu disco duro, es una buena opción. No para siempre, pero es una buena opción tener esta. Solo evitar sobrecargarla, ponerle 1000 componentes a tu placa madre, y esta te va a funcionar. Como te dije con los otros ejemplos de las tarjetas madre, no es para que tú dures más de 3 meses con esta. Tú puedes utilizar 1 o 2 meses, y tampoco es como para que trabajes todo el día en el computador. No, no. Aquí es como de emergencia para nosotros que somos muy entusiastas y queremos ya nuestra computadora y poder jugar y hacer mil y un cosas. Te va a servir, pero siempre ten en cuenta los watts. En las páginas de internet, hay páginas de internet que ya te calculan más o menos el gasto de energía, y en base y ahí te dan una base para que tú tomes una opción de cuántos watts vas a ocupar tu fuente de poder. Si es de 200, no te recomiendo que te compres una de estas de lo que son 200 o 300, no sé cómo se manejen ya, pero sí te recomiendo que al menos sea lo doble de lo que te está indicando. ¿Por qué? Porque pues hay muchos videos o muchos ejemplos en los que dicen es que hay fuentes de poder que te dicen que son de 500 watts, y al final dan la mitad o poquito más de la mitad, y eso te sirve. Pero ya en cuestión de precios, son un poco más accesibles estas fuentes de poder actualmente. Pero en cuestión de las marcas, muchos dicen es que hay muchas marcas y son genéricas. No es que sean genéricas, simplemente que son dedicadas a otro tipo de consumidor que no necesita tanta energía, y que pues a final de cuentas no se dedica a lo que es la creación de medios o a lo que son los videojuegos. Entonces, ve por marcas conocidas. No importa que no esté certificada, si es una marca conocida, al menos te van a dar más años de garantía, y te van a tener lo que es un poco más tranquilo. Pero hay marcas que si comparas sus fuentes de poder sin certificación con sus fuentes de poder certificación, pues a final de cuentas es lo mismo. Lo único que cambia es que
Acá va a ser un rendimiento constante todo el día o muchas horas, y pues en la que no es certificada pues no te va a hacer un ahorro, simplemente te va a funcionar. Y pues esa es la diferencia a grandes rasgos de lo que son las fuentes de poder. No sé si se me haya pasado algo, aparte de que pues ya las nuevas fuentes de poder que son certificadas y que ya empiezan a tomar en cuenta más a los jugadores, pues ya les ponen lucecitas y adornos RGB, controladores y muchas cosas que pues sería un tema también debatible, porque a final de cuentas es una pérdida también de energía, y entonces ya no te va a otorgar los 600 watts como tal, porque pues tiene que estar enviándolos aquí. Pero eso podría ser otro tema también interesante sobre el RGB, qué tan bueno o qué tan malo es en lo que ya es una computadora para videojuegos. Bueno, espero que te haya gustado un poquito mi explicación, lo más sencilla que pude hacerlo, hacerte entender la diferencia entre la certificación y la que no es certificada, los watts que realmente te va a estar otorgando una y la otra. Y antes de irme, recordar siempre, a pesar de que tengas una fuente de poder certificada o que no la tengas, debes tener un regulador de energía. El regulador de energía hace lo mismo. Aquí lo curioso es que el regulador de energía lo único que va a hacer es que tu fuente, digo que tu energía de corriente alterna llega así, lo que es va a hacer esto, lo que hace es esto. Ya no va a estar así de feo, o sea, el fuente de poder, digo, el regulador de energía va a hacer esto con la corriente alterna, la va a reducir de sus picos, y es mucho más fácil y hay mucho menos pérdida de energía cuando ya entra a lo que es la fuente. Por ende te va a dar un menor, este, una menor generación de calor en cualquiera de las dos. Siempre hay que estar acompañando estas fuentes de poder con un regulador que principalmente diga supresor de picos de energía. Hay reguladores que pues no lo suprimen, simplemente la almacenan y ya después la transmiten. Y otros que sí tienen supresores de pico, que cuando llegan muy altos definitivamente los empiezan a controlar, y pues mientras más estable sea la energía que llega a la fuente de poder, esta fuente de poder trabaja menos, no se sobrecarga, no hay tanto desperdicio de energía, y esta energía va a llegar mucho más limpio a tus componentes de la computadora y van a trabajar mucho mejor. Y que si hay un cambio de rendimiento, claro que lo hay. Hay un cambio abismal de rendimiento entre estos dos tipos de fuentes de poder. Mientras esta no se sature, funciona. Esta, aunque esté saturada, funciona. Y pues nuevamente, si te gustó el video, deja un like y no olvides suscribirte, que vamos a hablar sobre más temas referentes a los componentes. El que sigue va a ser un poco sobre la refrigeración. Ya logré conseguir unos componentes y vamos a hablar de eso en el siguiente tema. Nos vemos.